Hermanos, hoy vamos a empezar con Primera de Pedro. Quiero hacerles recordar que Pedro fue el apóstol del Señor y Salvador Jesucristo. Pedro era casado, tenía su suegra. Su esposa miró a Pedro morir también. Qué triste sería, ¿no?, que tu esposa esté ahí y que te vea morir claveteado, ¿no? Y Pedro nunca dejó tampoco de negar al Señor. Exactamente, hermano, el Señor preparó el corazón de ellos esos 3 años. Dijo: teme al que mata el alma, no el cuerpo. Ellos estaban destinados a morir, pero no tanto de que mientras él vivía quiso alentar a estas iglesias como la iglesia de Ponto, de Galacia y Capadocia y Asia y Bitinia. Eran iglesias tan amorosas, muy fundamentadas por los apóstoles como Pablo, su amanuense Silas también. Eran muy amorosas al Señor. ¿Por qué le digo que eran? Porque ya pasó en su época. Y gracias a estas cartas, hermano, ayuda también a la iglesia a vivir una vida santa. En la primera página que usted puede ver, vivir en santidad. No solamente ellos estaban corriendo de Nerón, que los mataban, hermanos, y los ardían en los jardines. No solamente estaban en tribulación, en persecución, y no solamente habían dejado sus tierras, y el apóstol les va a animar a estas iglesias que su ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Está animándoles, hermano. Está, en otras palabras, dándole fuerza. Es un líder y tiene mucha influencia gracias al Espíritu Santo, gracias a la palabra, que les enseña a vivir en santidad. Y recuerden, hermanos, que el momento que pasamos acá, muchas veces problemas, nuestros hijos, familiares, enfermedades. Hace poco estuve por Ojo de Toro, Pacora, donde una señora, hermana, está hinchada su cuello de tumores, ¿no? Imagínense cómo se encuentra esta familia, ¿no? Al llegar el evangelio ahí, lo aceptaron con mucho amor. Exactamente, ellos necesitan crecer, pero estos hermanos ya habían crecido. Habían pasado por ellos Pablo, había pasado muchos de ellos, Aquila y Priscila, y tenían una cierta crecimiento espiritual. Y vemos a Pedro acá enviando esta carta y alentando a ellos. Ahora, ¿qué les va a mandar? Que deben vivir en santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? Significa separado y apartado para Dios. Decía, no es porque necesariamente estén pasando esto, estén ya saliéndose del camino de Dios y ya no quieran venir a la iglesia, ya no quieran leer la palabra del Señor, ya no quieran continuar con el evangelio. Y este vivir en santidad, hermanos, significa que siempre vemos aquí en esta parte, hermano, personas orando, mire, tomándose de las manos. Necesariamente tenían un caudal, un conocimiento tan amplio que sabían quién era Jesús y que Jesús había muerto por nosotros. Mire lo que dice el mismo Pedro en el 5.1. En el 5.1, mire lo que dice Pedro, el mismo, Primera de Pedro, lo que dice. Y esto es lo más hermoso de donde Pedro les va a decir a ellos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, ellos testigos de los padecimientos de Cristo. Hermanos, Pedro había visto al Señor padecer. La mejor evidencia ocular, hermano, es que Pedro había mirado y les decía: hermanos, por favor, deben vivir en santidad. Y esto, hermano, nos engloba, ¿qué, hermano? A poder leer la Biblia, poder orar, poder estar unidos en comunión. Y qué bendición, dice, testigo del padecimiento de Cristo. Y si hablamos del padecimiento de Cristo, hermano, lo escucharon muchos de ellos. De repente vieron jóvenes como Timoteo,
Silas, sí había escuchado sus predicaciones, Lucas también, pero algunos no. Y tenían pues a Pedro como vista ocular que había mirado al Señor. Y todos escuchaban un mensaje de tal manera que va a mandar esta carta a animar a estas iglesias. Mire lo que dice el 1:13. 1:13. Oh, qué bendición, hermano, es abrir la palabra del Señor. En 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os tratará cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, cuando dice ceñir los lomos, está diciendo tomar, en otras palabras, la vestidura de un buen soldado. O sea, en otras palabras está diciendo, bueno, hay que empezar a tomar el vestido y mantenernos. Y dice, sed sobrios, o sea, debemos ser muy inteligentes, tener buen dominio propio, ser muy pacientes en lo que en verdad estaban ellos pasando, ¿no? Y dice, y esperad por completo en la gracia que se os tratará cuando Jesucristo sea manifestado. Y esta manifestación estaba hablando de eminencias de eventos futuros que vendrán en el milenio cuando aparezca el Señor. Quizás ellos no pudieron ver, pero ellos, su tiempo, muchos de ellos como los tesalónicas, que ya estaban esperando la venida de Cristo. Por eso que Pablo reprende también a ellos esto. Pero Cristo un día vendrá, hermanos, y vamos a ser recompensados. Y aquí les dice Pedro, ceñid vuestros lomos. Hay que vivir en santidad. Hay que vivir separados, apartados exclusivamente para Dios. Yo te hago una pregunta. Si Cristo perdonó tu pecado y tus pecados, ¿qué estás haciendo por agradecerle al Señor? ¿Estás ganando otra alma? ¿Estás regalando un folleto? ¿Estás discipulando a otro hermano? ¿Estás yéndolo a visitar, animar? Porque necesariamente, hermano, el ser separado para el Señor significa algo muy importante en la vida del creyente, es tener vida eterna. Usted quisiera tener a su familia que vivan por la eternidad, a sus hijos. ¿Qué necesita hacer? Predicar el evangelio. Necesita hacer algo, pero muchas veces hemos olvidado esa parte. Miren, hermanos, tenemos la segunda diapositiva donde dice, ¿no? Gracias a la tecnología ahora, vivir en santidad. La bendita esperanza debe hacernos vivir en santidad. ¿Qué es la esperanza? ¿Quién es la esperanza? La esperanza es Cristo, ¿no? ¿Nosotros qué esperamos? La segunda venida de Cristo. Un incrédulo que espera la salvación. ¿Qué espera una persona? Pero muchas personas se convierten esperando una esperanza de tener un tumor en su cuerpo y ser sano por la voluntad de Dios. Pero eso depende del Señor, si lo quiere dejar o lo quiere llevar. ¿Dios puede sanar? Sí, Él lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces debemos vivir en esperanza y debemos hacernos vivir en santidad. Vivir en santidad. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro 1:15. 1:15. Dice, si no estando en vuestra ignorancia, 1:14, sino como aquel que os llamó, ¿qué cosa es? Santo. Dice, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Qué interesante, hermano, es que el que nos llamó, ¿a dónde está? En el cielo. Él es santo. Es 3 veces santo. Estudiando el libro de Apocalipsis este siglo, hermano, donde los ancianos dicen, santo, santo, santo. Porque Dios es puro. Es separado, en Él no hay pecado. Y mira lo que dice Pedro animando a las iglesias. Dice, sino como aquel que nos llamó, ¿qué cosa es? Santo.
Entonces, si el que nos llamó es santo, necesariamente debemos vivir, ¿qué? En santidad. Ahora, ¿cómo se emana la santidad en la vida del creyente? O sea, pastor, yo quiero vivir en santidad. Venimos a la iglesia muchas veces y estamos, Señor, santifícame. Señor, quiero ser santo. Y debemos reunir nuestros pensamientos y no dejarnos que vuelen. Libres, veamos, empecemos la acción, hermanos. Y vemos aquí Timoteo, Pablo mandándole, el amanuense Pablo mandándole una carta a su hijo amado Timoteo diciéndole, primera de Timoteo 4:5. 4:5. Mire, qué importante, hermano, es vivir en santidad. Hay un versículo donde dice en Hebreos, sin santidad, que dice, nadie verá a quién. ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios? Por medio de su palabra. ¿Alguien me escuchó? ¿Cómo podemos ver su voluntad de Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. ¿Cómo podemos alabar al Señor? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Hay parámetros. Entonces, qué importante, hermano, que dice, y que siempre prediqué este versículo como un versículo lema durante mis 4 años de aquí de administrar la iglesia. Dice, porque por la palabra de Dios, acción. O sea, el Señor dice, ¿sabe qué? Necesitas vivir, necesitas verme, necesitas saber quién soy yo, necesitas tú saber cuál es el parámetro de mi voluntad. Tienes que tomar la palabra de Dios. Por eso dice, debemos reunirnos, nuestros pensamientos. Vemos aquí 2 niños, hermanos, leyendo, compartiendo, porque no hay otra forma de poder nosotros mirar a Dios y Dios pueda en nosotros hablarnos y vivir en santidad. Y la santidad, ¿qué trae, hermano? Trae separación exclusivamente. ¿Para quién? Para Dios. El día que tú dejes leer la Biblia, terminaremos como los pecados de los apóstoles. ¿Cuáles fueron los pecados de los apóstoles? Vemos a Pedro cogiendo un cuchillo, cortándole la oreja a Malco, uno de ellos. Vemos también a Pedro diciendo, Señor, la verdad que quería imponerse a sus propósitos de Dios. Vemos a otro también, a Pedro, vemos negando al Señor. Vemos también la fe, ¿no? Cuando estaba, su fe se quitó de él. Y vemos también tantas cosas, Tomás también. Vemos a Judas, vemos a Juan mandando fuego. ¿Sabes por qué, hermano? Porque se separaron del Señor. Y terminaremos, hermano, el apóstol Pedro está animando a esta iglesia, que están en medio de persecución, pero se mantengan, han dejado sus tierras, han dejado sus tradiciones, pero manténganse en santidad, a donde estés, a donde andes, en Trujillo, en Samaria, en Judea, en Antioquía, en Icono, en Berbe, a donde sea, pero mantengamos en santidad. ¿Qué quiere decir? Leyendo y orando. Eso es todo. Son 2 cosas importantes. Y por eso dice la palabra de Dios en el 15, si no, dice, como aquel que nos llamó, ¿qué cosa es? Santo. Sé también vosotros santos, dice. ¿En qué? En vuestra manera de qué? De vivir. Hermano, el día que un niño, un joven, un hermano, el pastor, deje leer su Biblia, se separe del Señor, vendrá en él a vivir la carne más que vivir en santidad. Ahora, le voy a decir en vuestra manera de qué, de vivir. O sea, el apóstol Pedro les está insinuando
estimulando. Hermanos, por favor, manténganse. La profesión. Yo he visto al Señor morir. Yo soy testigo ocular. Y así como lo dice también Juan. Mire lo que dice. Qué interesante vemos aquí. Vivir en esperanza, vivir en santidad, vivir leyendo la Biblia, vivir orando, y en eso está influido el devocional. Y tiene tantas bendiciones, hermano, de poder mirar el carácter de Dios, mirar la omnipotencia de Dios, mirar la omnisciencia de Dios, mirar la vida de la cosmovisión cristiana en este mundo. Qué bendición, hermano, es que vivimos en santidad. Algo muy importante, hermano, donde la Biblia nos habla también, en la parte número, en la siguiente diapositiva dice, vemos acá, otros motivos para la vida santa es el mandamiento de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios nos manda? Mire, vamos al libro de Levíticos, el libro de Levíticos, alguien puede leer Levíticos 11:44. Levíticos 11:44. Levíticos 11:44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Alguien escuchó? Dice, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Porque yo, ¿qué dice? Soy, ¿qué? Hermano, la única forma que el cristiano pueda vivir cerca del Señor es, hermano, este detalle, leyendo la Biblia, orando, y estará en los brazos del Señor. Por eso, hermano, es interesante. Pastor, ¿por qué el devocional? Pastor, ¿por qué nos exiges tanto el devocional? ¿Sabes por qué, hermano? Porque necesariamente esto va a ayudar a vivir una vida limpia, separada para el Señor. Y lo que está diciendo, hermano, acá, y nos dice, ¿no? Nos dice, hermano, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no, dice, contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. No debían contaminarse. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo de ellos es santificado por Dios, porque Dios es santo. Hermano, ¿qué contamina al hombre hoy en día? La carne. ¿Qué es la carne? Son pecados que tenemos el hombre en nuestra vida. Si usted puede ver, muy aparte, les estaba diciendo el apóstol, apártense de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Ah? ¿Alguien puede repetir? Adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, enemistades. ¿Qué más? Orgía. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es una evidencia que están practicando la carne más que vivir en santidad. Si somos un pueblo de Dios, como dice la Escritura, y nos dice, como hijos, dice, sino como también dice, sino como aquel que nos llamó, ¿qué cosa es? Santo. Si verdad somos hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad. ¡Qué bendición! Mire, hermano, santo no significa perfección, sin pecado, pues todas las maneras es una condición imposible en esta vida. Vamos a caer. Mire lo que dice 1 de Juan 1, 8 al 10. 1 de Juan. Abra su Biblia, hermano, en 1 de Juan. 1 de Juan, el capítulo 1, 8 al 10. Mire, hermanos, necesariamente
vamos a evitar, cuando vivimos de santidad, de pecar. Porque estamos siempre, hermano, estamos siempre viviendo en santidad. Pero cuando tú te separas del Señor, mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Ese día que prediqué, hermano, allá a los 100 tantos hermanos, ya prediqué sobre la iglesia de Efeso, donde llamaba al arrepentimiento. Hermano, toda la iglesia se puso de rodillas. ¿Sabes por qué? Notaban en ellos necesariamente que era necesario ponerse a los pies del Señor. ¿Verdad, hermano? 3 de la mañana, toda la iglesia estaba de rodillas. Mire, hermano, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está, ¿qué dice? En nosotros. Mire lo que dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Yo te voy a decir algo. Si hoy en día tú no le tomas importancia a este perdón, que lo puedes hacer por medio de tu abogado Jesucristo, y si tú no vas a rendir tus cuentas diarias, la oración que te santifica y dice, Señor, mira, hoy día pensé mal de mi vecino, pensé mal de mi esposa, pensé mal de mi esposo, hoy día me agarré los 10 céntimos, hoy día hablé mal. Tú le perdonas, le pides perdón, el Señor te perdona, pero muchos no lo hacen, hermanos. ¿Sabes qué pasa? Lo dejan pasar y ese pecado le va a atribuir en el tribunal de Cristo. ¿Alguien me escuchó? Más nos vale, hermano, pedir perdón todos los días y borrar nuestras malas ofensas, y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, lleguemos totalmente limpios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios es santo. ¿Sabes por qué se tiene que disciplinar la iglesia? Porque Dios quiere una iglesia sin arrugas y sin manchas. Dios quiere que vivamos, ¿qué? En santidad. ¿Sabes por qué? Porque Él es santo. ¿Sabes por qué? Porque Él es 3 veces santo. Y termino. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está, ¿qué dice? En vosotros. A ver, levante la mano el que no peca durante el día. Y necesariamente tenemos, por eso es que, hermano, buscamos, hermano, este trabajo, hermano. ¿Qué significa santidad? Significa separado y apartado. ¿Para quién? ¿Para Satanás? ¿Para qué me convertí? Si yo he entendido que Cristo perdonó mi pecado original que me mataba y mis pecados, y Él murió por mí, derramó su sangre por mí, necesariamente tengo que vivir para Él. Tengo que vivir en santidad. ¿Y la santidad qué me atribuye? Leer, orar, y estoy en las manos del Señor. Qué interesante, hermanos. Esto cargaba de mucha fuerza a estos hermanos. Y se mantenían una vida santa en medio de la persecución. Ahora, yo te hago una pregunta. Hagamos pregunta. ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy en día? ¿La economía? ¿Problemas económicos? ¿El materialismo? ¿Enfermedad? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Hermano, si algo no salió bien, ya no oras, ya no vienes a la iglesia, ya no quieres alabar al Señor. Si alguien te dijo algo, ya no quieres asistir a la iglesia. Ya no usas corbata, ya no usas corbata, ya. Hermano, ¿por qué no viene a decir, no, estoy mal? Y qué triste. Necesariamente estos hermanos aquí, su vida era una vida, hermano, de sufrimiento. Pero Él está diciendo, vivan en santidad. Si somos hijos de Dios, debemos ser como nuestro Padre. Un tercer motivo para una vida de santa es el juicio muchas veces de Dios.
Muchas veces una de ellas, hermano, hay personas que ha venido el juicio de Dios y han empezado a levantarse, han empezado a leer su Biblia, han empezado a congregar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere usarte limpio, separado para Él. No va a usar fornicarios, no va a usar mentirosos o incrédulos, pleitistas, no va a usar. Van a poder usar, van a poder venir, pero nunca la iglesia va a poder ser edificada. Como que todo cae al vacío, hermanos. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque necesariamente no es la persona exclusiva para que Dios va a usar para el cambio de la vida por medio de su palabra del creyente. Entonces, hermano, la otra parte, vemos aquí, hermano, qué hermoso es llegar al lugar celestial, ¿no? Qué hermoso es llegar a este lugar celestial donde vemos aquí, porque van a llegar los cristianos aquí siempre orando, manteniéndose una vida separada para el Señor. Si hubiera alguna pregunta, hermano, siempre es bueno también poder o alguna sujeción, siempre es bueno, hermanos. También el tiempo de preguntas, ¿no? El tiempo de pregunta es de que sabemos ya el autor, el escritor, sabemos quién le ayudó a Pedro, necesariamente, sabemos también que él fue casado, fue el apóstol del Señor y escribió primera y segunda de Pedro. Él fue ayudado por primera vez, ¿por quién? Lógicamente por Silas, ¿no? Le ayudó. ¿Y por qué le ayudó? Porque muchos dicen que él era del vulgo, exclusivamente porque no llegó a las escuelas rabínicas, no llegó a ser como Anás, Caifás, y Pablo estuvo a punto de llegar hasta ese escalón. Bueno, me salí del tema, hermano, pero vamos a continuar. Dios castiga, dice. Dios castiga a sus hijos hoy y prueba sus obras con el tribunal de Cristo. Vamos a 1 de Corintios 3:1. 1 de Corintios, el capítulo 3:1. Vemos aquí, Dios castiga a sus hijos. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Esta iglesia estaba viviendo ¿en qué, hermano? En carnalidad. ¿En qué más estaba viviendo? En rivalidad. Que Apolos predica mejor que Pablo. Cefas predica mejor que... había una rivalidad. El otro pecado, ¿sabes cuál era? La fornicación. El otro pecado era la idolatría. Y el Señor va a reprender esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios siempre va a probar. Y ¿sabes qué? Mejor es que nos reprenda aquí en la tierra y que nos perdonemos, porque cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ¿usted cree que le van a poder mentir al Señor? ¿Usted cree? No, pero ella me aventó y yo... ¿Usted cree que ¿y por qué abandonaste a tu familia? No, que mi esposa era... ¿Usted cree que le va a poder mentir? Argumentos de Dios le va a poder a usted... No, ¿por qué no ibas a la iglesia? No, es que el frío... el frío, ¿no? El Señor se va a reír el frío, ¿no? No, que mucha calor. ¿Y por qué peleaste con tu hermana? ¿Y por qué no le perdonaste? ¿Por qué hablaste de ella? No, señores, porque ella era mala, no ayudaba a mi papá, lo dejaba de hambre. ¿Sí? Pero abre tu Biblia en el libro de tal, te va a decir en Romanos 14:10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No sabes que va a venir al tribunal de Cristo? ¿Por qué te hiciste problema? Si tú tomaste mi lugar, te va a decir. No, pero yo tenía que hacer esto para despertar la iglesia. ¿A dónde está el Espíritu Santo? Te va a decir, o sea que tú eres el fuego acá. No, hermano, nosotros no podemos hacer nada porque la dañamos especialmente. El único que puede, hermano, animar a la iglesia y llenarla es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la boca del Espíritu Santo.
No hay otra forma más. Y por eso, hermano, llegaremos al tribunal de Cristo. Llegaremos así ante Cristo. Y muchos de ellos van a ser coronados, hermano. Va a darle corona de vida, la corona de justicia, la corona para los pastores, a los que soportaron la prueba, van a ser coronados. Y exclusivamente estos hermanos que están aquí. ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué no quieres leer tu Biblia? ¿Por qué no quieres orar? Cuando una persona tú del mundo le dices, vamos a la iglesia, no quiere venir. ¿Sabes por qué? Porque su vida está más englobada en la carne que en las cosas de Dios. Pero un cristiano, hermano, va a haber un ayuno. Hermano, va a haber una predicación. Ese hermano corre. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la vida. Es parte de que somos parte del Señor que nos llamó a vivir en santidad. Dios no tiene favoritistas, sino que trata con todos sus hijos por igual. O sea, aquí no hay que el pastor, aquí no hay que el hermano canta bonito. Aquí está en que cuánto estás tú tomando la palabra de Dios, cuánto estás orando. Y aquí lo dice más pequeño, hermano. En el versículo 18 al 20, vamos al 18-21. Dice ahí. Hermano Pablo, me llama. Mire lo que dice el versículo 1:18. Vamos a leerlo de una forma. Habla Primera de Pedro 1:18. Mire, esto es vivir en santidad, sabiendo que fuiste rescatado, dice, de vuestra manera de ¿qué? De vivir. De la carne fuiste rescatado. Fuiste rescatado del pecado y tus pecados. Fuiste rescatado, y qué bonito, hermano, es vivir con un yugo igual, ¿no? Tu esposa, con tus hijos, vivir la vida santa. Dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatados por vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire lo que dice el 19. Sino, ¿con qué? Con la sangre. ¿Qué más? Preciosa. ¿De quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. No fuiste rescatado por oro o plata por tus padres. Hermano, cuando llegamos a entender esta parte, y yo creo que esta iglesia entendió esta parte, hermano, porque necesariamente está animando a esta iglesia. Los que están en este lugar de Asia, donde están ahí en Bitinia, están prácticamente viviendo en persecución. Y él está diciendo así, y les está hablando, sino con la sangre preciosa. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder en la vida de un creyente. Hermano, lo que nos falta a nosotros los pastores es dar el significado de una salvación tan grande. No sabemos explicar esta parte, no sabemos dar la razón muy bien, que muchos jóvenes hoy en día están en la iglesia, pero no saben por qué están aquí, no saben que la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos salvó del pecado y de nuestros pecados y nos sacó de nuestra manera antigua, viva, que estuvimos encadenados por Satanás, y ahora somos libres por la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, tienes un valor muy grande, tienes un precio. No fuiste comprado por plata o oro o un terreno.
Fuiste comprado por sangre. Recuerdo a mi abuelo en el año tanto, estuvo en la frontera con Ecuador, lo cazaron, hermano, y lo llevaron a Ecuador en los ejércitos pidieron una recompensa por él. Mi abuelo estuvo a punto de ser, hermano, y dice que hicieron una transacción de una remisión para poderlo traer. Seriamente, así fuiste rescatado por remisión. Dios es tu sustituto. La Trinidad es el sustituto del creyente. Vale la pena, hermano, aguantar, mantenerse. Vale la pena invertir tiempo en leer la Biblia. Vale la pena pasar tiempo, aunque de frío, venir aquí a arrodillarte al Señor y agradecerle: Señor, no fuimos salvos por cosas materiales, fuimos salvos por tu propia personalidad, y que dites tu vida, tu sangre, tu dolor, tu angustia, los clavos traspasaron a la emoción del Señor. ¿Usted cree que sus lágrimas no corrieron? Cuando le damos esta parte al creyente, hermano, toma un valor tan tremendo. Dice: no, voy a vivir para quién. Fui influenciado por la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí donde tú puedes decirle al pecado: no. Seriamente no puedo vivir esta vida. No voy a ser malagradecido con mi Señor. Hermano, ¿cuántos de ustedes están interiorizados que fueron comprados por la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que debe hacer usted? Vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es esto, hermano, mire. Es esto. Es esto. Es vivir separado y apartado solamente para Él. Así como Él nos creó. Nos dio un paraíso. Y lo quitó el paraíso. Y el paraíso lo llevó al cielo. Así también nos rescató. Y ese es Cristo, ese es nuestro Dios. El quien está sirviendo y el quien sirves, administras, enseña. El quien vives para Él, hermanos. Y esto es lo que Pedro estaba influyendo en el corazón de todos estos hermanos. Recuerde que epístolas generales, hermanos, son epístolas, hermano, donde van dirigidas a estas iglesias para animarlas. ¿Alguien quiere dejar de amar al Señor? Como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermano, no puedo de mencionarle, y la iglesia de Mirna era otra iglesia que ellos sufrieron tribulación, sufrieron angustias, pero, hermano, eran ricos. Y por eso ves a una iglesia Esmirna. ¿Y sabes por qué? Porque ellos soportaron el dolor y la tentación de la conmovisión de este mundo en que vivimos. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé lo que tú o nosotros estamos viviendo. Yo no sé, hermanos. ¿Es que no tienes el dinero suficiente? ¿Es porque tu pastor lo enseña bien? ¿Por eso te vas? ¿Es porque no tienes las cualidades para poder de repente hacerte entender? ¿Por eso quieres irte? Permanece, hermanos. Permanece en el Señor, viviendo una vida santa. Qué interesante, hermano. Los versículos, tanto el 18 como el 21, nos dan un cuarto motivo para la vida consagrada en el precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Antes de ser salvo, la vida era vacía, sin significado, vana. Donde leímos el 18. Vamos al 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hoy, mi padre hoy día dice, hijo, me dice, gracias a Dios, porque cuando yo era borracho, era ya lo que era, ¿no? Ya sabe lo que es un incrédulo. Ustedes no fueran así.
Gracias al Señor. Hermano, usted, mamá, papá, debe agradecer que es cristiano. Usted, hijo, debe agradecer que es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos sacó de la vana manera de vivir del mundo. ¿Cómo gastamos la plata? Yo recuerdo haber visto allá en Íllimo, hermano, compraban hasta 300 cajas de cerveza. Hacían cosas, hermano, ahí. Pero Dios nos sacó de eso, hermano. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin ¿con qué? Y sin contaminación. A ese el Cristo que usted sirve. A ese es el Cristo en que usted viene aquí, se pone aquí a redirigir. No porque quiere ganar una posición, sino ¿por qué? Porque la sangre preciosa de Cristo me salvó de mi manera vieja de vivir a una manera de esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Es Cristo. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es ¿qué es? La vida eterna. ¿Y qué esperamos? La nueva Jerusalén. ¿Qué esperamos? La posición del Señor, sus pies sobre Jerusalén. Y vamos a juzgar al mundo. Hay tantos beneficios, hermano, pero no los explicamos, no les damos a entender a los creyentes, sino, queremos hablar de mucha teología, de mucha filosofía, de repente queremos hablar de temas del mundo, pero menos del tema de lo que en verdad Dios puede hacer. ¿Qué hizo por nosotros? El Señor Jesucristo, hermano, estaba hablando del pan de vida. Y dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué? Un judío, hermano, que alguien dijera que el pan de vida, para ellos era muy sagrado el pan. ¿Y sabes qué pasó? Muchos de ellos regresaron atrás. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿También ustedes quieren irse? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Alguien recuerda? Dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Alguien me escuchó, hermano? ¿A quién iremos si tú tienes palabra de qué? ¿Palabra de qué? ¿Y sabes lo que es la vida? Hoy, mira, te vas al hospital y dices, ¿sabes qué? Tu papá va a vivir. ¿Cómo te pones? Alegre, ¿no es cierto? Necesariamente, hermano, el Señor es vida, es el pan de vida, es la luz del mundo. Y muchas veces, ¿sabes qué? Satanás, ¿qué hace, hermano? Nos hace olvidar esta hermosísima bendición que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Mire lo que dice el versículo 19. 19 hemos leído, ¿no? El 20. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado con los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes que naciera yo, usted, él ya estaba preparando todo este tema. ¿Sabes por qué? Porque Él es el autor de la vida. Satanás no ha hecho nada, hermano, no ha creado nada. ¿Sabes lo que hace solamente Satanás? Es confundirte. Es hacerte rebelde. Satanás lo que hace solamente es, ¿sabes qué? Es confundirte, confundir a la gente. Eso hace. No hace nada más, porque es un ser creado también. ¿Sabes quién? Al que debíamos servir más. ¿Sabes a quién? Es el que nos compró con la sangre preciosa del Señor y Salvador Jesucristo, sin contaminación. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Levanta tu mano. ¿Qué tienen miedo de servir al Señor? Y eso es lo más especial, hermanos.
Servirle, ¿qué consiste en servirle, hermanos? Yo necesito servir al Señor. Voy a empezar por esto. Voy a empezar a llegar temprano. Voy a empezar a animar a otro más. Voy a empezar a regalar un folleto. Mire lo que dice el 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó ¿de qué? Y le ha dado ¿qué? Gloria, para que vuestra fe y esperanza sea ¿quién? ¿En quién está nuestra esperanza? Si hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Y si hablamos de Cristo, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Dijo mi pastor de hermenéutica, la esperanza no se da, muchachos, porque tú eres simpático, o porque tienes un cabello ondulado, porque tus ojos son verdes. La esperanza se da por alguien que te da algo como liderazgo, que es Jesucristo, que te da la vida eterna. ¿Entendieron, hermanos? Tenemos mucho que rebanar en estas, hermanos, en estas profundidades de la inmensa sabiduría de Dios. Hermano, Dios es sabio. Dios quiere darnos que entendamos la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Es la capacidad de poder entender. Hermano, por eso un creyente cuando vive en santidad tiene conocimiento no como cualquier hombre, sino un conocimiento más superior. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da la ciencia de poder comprender una materia. Esa es la bendición. El hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hay tantos regalos que el Señor da. ¿Y quiere ser cristiano? No. Mi papá siempre quiso tener un carro. Me dice, y él se moría por un carro, hermano. Y nosotros también, estábamos muy pequeños, víamos que los carros pasaban, hermano. Esas camionetas, decían, ¿no? Y nunca la tuvo mi padre. Y mire, hermano, ¿y sabes qué? Te digo algo. Dice que Dios nos bendice hasta la 4ª generación, ¿no? Y ¿sabes qué? Todos sus hijos, no todos, casi todos, tienen carro. Y él se sube al carro de Hyler, la camioneta de Orlando, sube mi camioneta, en la camioneta de Alcides, en el furgón, pero él me dice, hijo, nunca pensé. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios bendice a su tiempo con paciencia. Si ahora estás, acá mira, vivo en esta casa, yo soy cristiano y voy a la iglesia, mira cómo vivimos. Estás pensando ahorita, pero no estás pensando en tus hijos, en tus nietos, que Dios puede bendecirlo grandemente por tu santidad, por nuestra fidelidad. ¿Alguien me escuchó? No pensemos en nosotros, hermano, sino pensemos en que detrás de nosotros Dios va a empezar a bendecir. ¿Y qué le dijo? Por mi siervo David te voy a bendecir, Salomón. Vivamos en santidad, hermanos. Miren lo que dice el 22. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿De qué? De la verdad. Hermanos, si nosotros leemos nuestra Biblia, estamos leyendo nuestra Biblia y la obedecemos y hacemos la voluntad del Señor, hermano, estamos prácticamente, en otras palabras, somos hijos de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por medio, ¿por qué? Por la obediencia de la palabra. Y muchos no la quieren obedecer, pero quieren llegar al lugar celestial. ¡Wow! Entiendo ahora. Pastor, pero muchos son bien inteligentes. Quiero ser como el ladrón. Y hay algo que te voy a decir. Es de que Pedro está allá. Pablo también. Bernabé. Bartolomé. Así, las Priscilas, Lucas. Y ellas también está el ladrón. Y le van a preguntar, ¿de qué iglesia vienes? ¿De la iglesia de Bitinia? ¿De Antioquía? Bueno, yo no sé nada.
Y muchos se han agarrado en esa parte. No, pero ya habrá el momento. Dice. Y sigue pecando. Y cuando acuerda, murió. Y se terminó todo. Y ¿sabes qué? Siempre Dios estuvo hablándoles. Nuestra salvación no fue comprada con dinero. Requirió la sangre de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha. Juan 1:29. Juan 1:29. Y por ahí vamos terminando, hermanito, ya. Juan. Hermana Blanquita, por favor. Ahora sí. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? ¿Y por qué cuando te dicen, ¿crees en Jesús? No, yo no soy cristiano. Yo no. ¿Eres cristiano? No. Qué tan fácil, ¿no? Dice, guarda tu boca, guarda tus labios, dice. Muchas veces, hermano, hay muchos jóvenes rebeldes que están menospreciando la sangre limpia del Señor Jesucristo, que dice acá, mira. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado de ¿quién? No, solamente de la iglesia Betel. ¿Dice así? No, hermanos. ¿El pecado de qué? Del mundo. Por eso, queridos hermanos, sé que estás aburrido hoy día porque no puedes salir a la calle, no puedes irte de repente a gozarte como se goza el mundo. Y recuerdas Lázaro con el rico. Y después el rico, ¿dónde estaba? Gritaba, ¿no es cierto? ¿Qué decía el rico? Padre Abraham. ¿Qué decía? Manda, que ahora necesitaba Lázaro, ¿no? Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo. ¿Qué dice? Y refresque, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba así? Porque estoy, ¿qué? Atormentado. ¿De qué? De estas llamas. Ahí van a ir todos los que menosprecian la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No, pastor, pero ya no vamos a esta gente. ¿Por qué? Porque no entienden. Hermano, el tiro no es que no entienden, el tiro es hablarles. Dios planificó su muerte edades antes de que nosotros hayamos nacido. Sin embargo, Dios en su gracia nos incluyó en ese plan. Cuán agradecido deberíamos estar, qué mejor manera de mostrar nuestra gratitud y que rendirnos por completo a Él. Hermanos, si yo soy un joven, voy a dar mi vida para el Señor, voy a casarme con una esposa creyente, voy a casarme de blanco, voy a vivir con ella, voy a santificarla, voy a vivir para el Señor. Hermano, una persona creyente, hermano, avanza rápido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le hace entender la ciencia, que es el conocimiento tanto espiritual y material, para que pueda salir adelante. Pero los jóvenes dicen, no quiero. Hermano, tenga paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No, pero ya quiero que esto se llene de una vez. Necesitas aprender. Hermano, yo recuerdo haber empezado a vender bolsitas de miel. Y la primera vez vendí 2 bolsitas. Pasaron un mes, hermano, vendía 2. Pasaron 3 meses, mis zapatos se terminaron. Necesariamente quise regresar a mi tierra. Dije, no, ya no es más, ya no puedo más. Necesariamente Dios empezó a mirar mi corazón y empezó a mudar. ¿Sabes por qué? Porque no hay justo desamparado que mendigue pan. Dios prospera a sus hijos. Pero ten paciencia.
¿Alguien me escuchó? Ah, pastor, yo no puedo, ¿cree que el pastor Aurelio necesariamente para aprender algo, todavía no acabamos de aprender, hermano? Y qué interesante, hermano, yo me salí del tema. Vamos a 1 Corintios 6 y termino. 1 Corintios 6:15. 6:15 al 20. Y hermanos, y ahí terminamos ya. Mi esposa siempre dice, ya, pero tienes que terminar, pues. Sí, ya, voy a aprender esto. Siempre, la esposa siempre nos está animando, ¿no? ¿No sabéis que vuestro cuerpo, ¿qué dice? ¿Son miembros de quién? ¿De quién? Rafita, ¿de quién es tu cuerpo? ¿Miembro de quién? Lean su Biblia. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Ah? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? De ningún modo, hermanos. Miren lo que dice el 16, sígame. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola. Mire, necesariamente esto es muy peligroso. Miren lo que dice. Pero el que se une con el Señor, ¿qué dice? El que es parte de Cristo, el que dice, yo quiero ser cristiano, yo voy a empezar a vivir en santidad. No hay otra forma más que nos mantengamos separados por el Señor, vivir en santidad. ¿Y qué dice el 18? ¿Oí de qué? ¿Oí de qué? A ver, 1, 2, 3. ¿Oí de qué? La fornicación, de cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo. ¿Qué dice? Por ahí andan diciendo como si nada, como que no hay temor ni de Dios. Necesariamente decimos, no, bueno, es parte de mi pecado. Hermanos, miren lo que dice el 19. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Qué cosa es, hermano? ¿El templo de qué? Pero hermano, y queremos el favor de Dios. Y queremos el favor de Dios y todavía decimos, mira cómo estoy. No me das dinero, no me das plata. ¿Y cómo quiere que yo, dice el Señor, venga a ti? Pero si andas en fornicación. Pero únete a mí, dice. ¿No ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro? Hermano, este cuerpo que está aquí, aunque te parece mentira que es gordito, es orejón, narizón, lo que tú puedas ver, necesariamente, hermano, este cuerpo le sirve al Señor. Este cuerpo le alaba al Señor. Este cuerpo, hermano, se pone de rodillas. Este cuerpo comienza a servirle al Señor. ¿Sabes por qué? Porque aquí habita el Espíritu Santo. ¿Usted cree que va a habitar con alguien que anda peleando? ¿Alguien que anda con los ojos llenos de avaricia, de idolatría? ¿Por qué no deja que el Señor comience a abundar? Mire, hermano, en lugar de estar pensando de repente en ganar más plata, ¿por qué no pensamos más en leer más la Biblia y eso va a venir por añadidura? Muchos hacen lo contrario, hermanos. Lo primero, no, tengo que trabajar. No, está bien, yo te aplaudo. ¿Y qué dice Ageo? Vas a meter tu plata en sacos rotos porque nunca vas a hacer nada. Hermano, el secreto, su norma de Dios dice, más buscar, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué, lo demás qué es? Hermano, entonces quiere decir, hermano, que yo debo estar más en el Señor. Wow, cuando recuerdo, paz. Mira, ni lo pensé y llegó. Hasta la esposa llega.
¿Entendiste, Merino? ¿Rafael? Todavía no le digo lo demás. Basta, mi hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal, hermanito? Vivan para el Señor. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? ¿Por qué tenemos que vivir una vida? Este cuerpo ahora, hermano, es el cuerpo quien habita el Espíritu Santo. Hay que rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por la sangre preciosa ¿de quién? Del Señor. Hermanos, gracias al Señor y Dios pueda bendecir su palabra. Y espero, hermano, que haya entendido lo poco que hemos leído la palabra del Señor. Solamente es un poco de tiempo. Y termino orando, hermanitos, ya. Soberano Señor, yo te pido a ti, Padre, perdón por las ofensas que haya podido hacer hoy día. Yo te pido, Señor, perdón como pastor. Tú que estás ahí en la silla y tú que me estás mirando por Facebook, ¿cómo estás considerando tu cuerpo? Y la Biblia dice que el cuerpo es el templo donde habita Cristo. Dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. Estoy buscando malas cosas materiales que tus cosas tuyas, Señor. Perdóname. Por eso no estoy preparado, no estoy separado para ti. Siempre estoy pecando porque no estoy leyendo tu Biblia, tu palabra, no estoy congregando, no estoy orando. Eso es lo que más debemos buscar. Oh Señor Dios, bendice a mis hermanos que tomaron decisiones. Te lo pido a ti por la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.